ha comenzado algo muy hermoso en cada uno de nosotros y ha de continuarlo, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice que sus bendiciones son renovadas todas las mañanas, continuamente son renovadas sus bendiciones para sus hijos. Así que si me estás viendo a través del internet, quiero darte las gracias por estar conectado y, importante, quiero darte las gracias por estar conectado hoy al lugar de Él. Y te voy a pedir dos favores. Primero es que por favor compartas este live, porque si tú lo compartes, hay personas que ahora mismo están scrolling y de pronto pues puede caer ahí el lugar de Él y podemos conectar con otra vida que hoy necesita de Jesús, necesita escuchar una palabra de vida. Segundo favor que te voy a pedir es que por favor al final de esta transmisión, que por favor nos dejes tu comentario, qué te pareció la experiencia en lugar de Él hoy a través del internet y cómo lo puedes hacer a través de info@lugardeel.com. De esa manera vamos a poder escribirte de vuelta y saber tus comentarios, qué podemos mejorar, qué podemos hacer. Por favor, estamos para eso. Así que démosle un aplauso fuerte a nuestra ovejita online, porque miren que tenemos ovejitas online. Son tantos los testimonios de personas que me dicen, pastor, vemos sus transmisiones, vemos el mensaje, escuchamos el mensaje y qué bendición, ¿verdad? Poder estar conectado. Le voy a pedir a Ferdinand que por favor si me puede ayudar aquí a hacerme el setup de entrevista. Te lo voy a agradecer. Segundo es que si tú estás hoy aquí por primera, segunda o tercera vez, te damos la bienvenida y te pido dos favores de igual forma. Lo primero es que por favor nos dejes saber qué te pareció la experiencia y cómo lo puedes hacer. Bueno, en el caso tuyo tenemos un welcome room en la parte de atrás, así que por favor siéntete con toda disponibilidad de poder compartir con nosotros un cafecito y poder hablar contigo y poder conocerte mejor. Y segundo es que también le dejes saber a alguien del staff, de los que tienen name tag, cómo fue tu experiencia, si te gustó, si quizás hay algo en que mejorar. Por favor, déjenoslo saber. Y muchas personas dicen, pero el pastor está preguntando algo en que mejorar. ¿Y qué pasó aquí? Es que es así. Nosotros somos servidores de Cristo. Nosotros no vinimos a ser servidos al lugar de Él. Nosotros vinimos a servir al pueblo. Y queremos que el pueblo de Dios entienda que todos juntos adoramos al Rey de Reyes y que si en algo podemos mejorar, ¿por qué no? Así que dicho eso, por favor, congregación, ayúdenme a darle un aplauso fuerte a todas nuestras visitas por primera, segunda y tercera vez. Bueno. Miren, hermanos, yo les voy a ser muy honesto. Desde que yo comencé hoy esta mañana, siento una presión muy fuerte. Y esta presión que estoy sintiendo me la está colocando el Espíritu Santo. Soy muy cuidadoso en decir, Dios me habló, Dios me dijo, tuve un sueño, Dios. Soy muy cuidadoso, me cuido mucho en decir un día que Dios me dijo cuando Dios no me dijo. Soy muy cuidadoso. Pero le puedo decir que siento que Dios me dijo que hoy predicara de algo. Y esta semana ha sido una semana donde yo he estado siendo confrontado con Dios de alguna forma u otra. Y le he pedido al Señor que me muestre porque Él quería que yo trajera hoy este mensaje. Y Dios me lo mostró a través de 3 conversaciones durante esta semana que me confirmaron la importancia de traer hoy este mensaje. Así que yo te voy a pedir que por favor, si estás hoy aquí, abre tu corazón. Quizá fueron tantos desafíos para tú poder hoy llegar a esta mañana, llegar al lugar de Él. Fueron muchos desafíos que pasaste, pero si ya los pasaste, si ya los atravesaste y estás aquí, abre tu corazón para que Dios pueda hablar a tu vida. Dicen amén. No sé cuántos han escuchado esta expresión. Yo prefiero ser juzgado por el mundo, pero obedecer a Dios, antes de ser juzgado por Dios y obedecer al mundo. Es una expresión que se ha utilizado mucho, hay una película que la usa mucho. Yo prefiero ser juzgado por el mundo antes de ser juzgado por Dios. Y yo quiero decirte que esto se encuentra en la palabra, porque Jesús dijo, si tú confesares que yo soy tu Dios, yo le diré a mi Padre que está en los cielos que tú me confesaste. Pero también Jesús dice, pero si tú no lo haces, si tú no me confiesas, también yo le diré a mi Padre que tú no lo has confesado. Está win-win, ¿verdad? Está justo.
lo que Jesús estaba diciendo. Así que yo prefiero ser juzgado por el mundo antes de ser juzgado por Dios. Y hoy, en esta entrevista que vamos a darle continuidad y cierre final, esta persona que yo voy a traer, yo necesito que usted la escuche porque tengo varias preguntas importantes que hacerle. Y en entrevista estamos mirando diferentes vistas. Así que por favor preste atención y sin más le pido a mi hermano Paul Martínez alias Poli que pase por aquí por favor. Denme un aplauso más fuerte por favor. Mi hermano Poli, bueno es Paul Martínez, ¿no? Paul Martínez. Es que estuvimos en entrevista nosotros el día de ayer y bueno, conocí parte de la historia de Paul, bueno, él va a decir, y primero que nada quiero, para que te conozcan un poco mejor, Paul, ¿cómo te sientes? Primero que nada. Me siento muy bien. Excelente. Quiero que nos hables de quién es Paul, o quién era Paul, para que te puedan conocer mejor. Sí, Paul Martínez, para ese tiempo era Poli, era una persona sin límite, era una persona que no le importaba absolutamente nada. Era una persona que ponía los amigos primero. Riesgoso. Interesante que sin límites, ¿verdad? ¿Cuántas personas hoy por hoy viven sin límites? Tú te criaste, o sea, tú fuiste a una escuela católica cuando eras pequeño, luego pasaste a una escuela militar, me comentaba, y por último terminas en una escuela pública. Y en la escuela pública me mencionabas ayer que ocurrió algo. Antes de llegar a la escuela pública, quiero que me menciones, o que nos menciones por favor, ¿por qué llegaste a la escuela pública? Llegué a la escuela pública porque mi hermano le dio cáncer en los testículos y así fue que llegué a la escuela pública. No tiene nada que ver la escuela pública, simplemente uno coge sus mismas amistades. Hay mucha gente de escuela pública que han sobrepasado lo que es el vicio, los problemas. Algo interesante, y hago la aclaración y resalto, como dijo Paul, sí, no hay nada malo en la escuela pública, ¿verdad? Ahora, ocurre que en la escuela pública tú comienzas a ver ciertas diferencias de ambiente de lo que tú veías en las escuelas donde te habías criado. ¿Qué fue lo que tú vistes y qué comenzaste a hacer diferente? Bueno, al principio usted dijo quién era Poli, era una persona que era como cool macul, amaba el peligro. Y entonces cuando llego a la escuela pública, después de haber estado mi comienzo de la escuela, Kindle, pre-Kindle, Kindle, de primero a tercero en escuelas privadas. Fui a una escuela de monjitas, María Auxiliadora, donde aquellos dos estuvieron también. Llego a una escuela militar. De la escuela militar llego a la escuela superior, escuela pública, donde me encontré con diferentes personalidades, comportamientos. Uno como atleta, porque yo fui uno de los atletas destacados en la escuela militar y nadador, fui alterno en los Panamericanos del 79. Este negrito se veía bien. Cuando llegué a escuela pública, que empecé a ver estas nenas de la escuela high con pantalones apretados, pintalabios, maquilladas, pues uno se le va despertando, ¿verdad? La mente y uno dice, wow, pero esto yo nunca lo había visto. Eso que se te despertó el instinto animal. El instinto animal. Bueno, me comentabas que comenzaste a probar algunas sustancias, pero vamos a dejar esa parte para más adelante, porque quiero
quiero que me hables de tu formación espiritual. O sea, te criaron en el Señor, conociste de Cristo. ¿Me puedes hablar un poco de tu formación Sí, espiritual? en mi casa mis padres practicaban lo que es el catolicismo, ¿no? Venimos de una iglesia católica, donde entonces mi papá se inclinaba más para la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, creía mucho en Jesucristo, pero mi mamá también practicaba los santos. Entonces llegó el momento donde pues todo el mundo, mi hermano mayor, él iba por su lado, mi papá siempre estuvo trabajando, mi mamá trabajando y yo en casa, y entonces pues yo pues siempre estaba en la calle, pero cuando llegaba a casa, pues ella me decía, ¿puedes ir conmigo a este sitio? Iba con ella, y entonces pues yo veía que ellos practicaban la mesa, practicaban lo que era santerismo, espiritismo, y como a mí me gustaba ya en escuela pública aprendí a bailar salsa. Como ellos tenían música ahí de santería, pues este negrito pues se lucía y se ponía en el mismo medio de la sala, de adentro de la casa, a bailar. Y entonces pues ellos dijeron, este puede ser uno de los guerreros de nosotros, jovencito, vamos a empezar a formarlo. Cuando dices comenzó Abraham a formarlo, ¿puede ser más específico? ¿Qué ocurrió? Si algo en particular que quieras hoy compartir. Sí, pues nada, verdaderamente yo no sabía lo que estaba haciendo. Simplemente pues le estaba dando que mi mamá pues se sintiera bien, y como yo me sentía bien bailando, me llevaron a un sitio, a un lugar que se llama El Yunque en Puerto Rico, que es el Rainforest, y allá había un grupo de jóvenes y era como un campamento, se hizo como un campamento. Entonces pues allí me rasparon la cabeza, empezaron rituales, y entonces tú veías animales que le arrancaban la cabeza y te bañaban con la sangre y 20.000 cosas. Las azucenas sobraban. Entonces mezclaban la azucena con vino, con ron, tabaco. Me pasaban el tabaco detrás de la oreja para yo poder oír los santos. Nunca los oí. Bueno, de hecho, hay algo importante porque creo que esto fue importante decirlo, es que el pueblo de Israel por mucho tiempo se apartaban de Dios y adoraban dioses paganos, dice la palabra. Así que de lo que estamos hablando no es algo nuevo, es algo que pasó en la antigüedad y que aún continúa pasando. Quiero que me hables un poco dices que adicción, dijiste al principio, pero ¿te considerabas adicto? Ah, no, no me consideraba adicto. Era simplemente entrar al círculo de amistades o de personas del grupo que estaba como dicen los jóvenes ahora. You in? Yeah, I'm in. So, empecé a probar lo que era la marihuana. La cerveza nunca me gustó, pero pues, bebía así de vez en cuando, pero fumaba mucha marihuana. Pastillas tampoco me gustaban. Habían dos o tres que uno, pues, cápsulas que uno, para no mencionar nombres, uno las partía y se las nifiaba, ¿no? Las inhalaba por la nariz. Pero no fue hasta, diría yo empecé a trabajar con una compañía aérea de carga, donde ahí conocí a esta persona. Entonces estaba yo trayendo y llevando
a Puerto Rico droga. Y fui vendiendo y compré mi carro y todo lo demás y empecé a, pues, se fue escalando lo que es el vicio, pero no fue hasta que llegué aquí a Texas. En Texas, mencionabas ayer que dentro de alguna de las sustancias que tú llegaste a utilizar, ¿cuáles fueron? Fueron, por supuesto, siempre estuvo la marihuana, estuvo el crack. El crack me llevó a la heroína, me inyecté, me rompí la vena, fui lo que decían tecato, pero no llegué hasta el fondo hasta que mi primera hija, mi esposa salió embarazada de primera hija, donde entonces las cosas se fueron elevando un poco más y más. Miren, algo importante, y si estás hoy aquí o si nos estás viendo a través del internet, es que todos estamos, no, nadie está exento de testimonios como este. Ahora, sí es importante reconocerlo y sí es importante ir hacia el cambio. Pero antes de hablar del cambio, quiero que me digas cuándo tocaste fondo, porque ocurrió algo que te hizo como despertar. ¿Qué fue eso? Bueno, yo sabía que estaba mal. Eh, pero no podía dejar la droga. Me encontraba, yo mismo pensaba, cuando yo usaba marihuana o iba para la discoteca y usaba cocaína, yo podía controlarlo y podía ir a casa. Cuando empecé con el crack, fue al principio que salía el crack, había sin número de personas. Donde quiera que tú mirabas, siempre había alguien fumando crack. Anyway, mi primera hija nació y seguí usando crack. Y pasó algo donde yo le dije a mi esposa, yo no sé cómo dejar esto. O sea, yo siempre le decía a mi esposa, va a llegar el momento, por favor, dame un break, va a llegar el momento que yo voy a dejar esto. Lo que no me gusta, no me gusta. A mí ningún adicto me puede decir a mí que la está pasando bien. Ninguno. En el momento de hacerlo, sí. Pero después llega el tiempo, las horas pasando y empieza la mente a pensar en que en tu casa te están esperando. Pero no había forma de yo llegar a mi casa de esta forma. Yo sabía que yo había tocado fondo. La única alternativa que yo tenía era quitarme la vida. Entonces cogí, yo tenía y todavía la tengo, una escopeta. Y entonces me fui al garaje de mi casa, me senté, la cargué, me la puse en el cuello. Es triste llegar a ese punto, pero más triste hubiese sido si me hubiese dado el tiro por el vicio o por mi esposa cuando abrió la puerta y me gritó. Si no me daba el tiro por el vicio, me iba a dar el tiro porque ella entró y me asustó. Por el susto. Por el susto. Pero ella me quitó el alma, empezó a orar. Ella siempre ha sido una mujer de fe y
Y por eso es que yo le doy gracias a Dios por mi esposa, porque pues dice la palabra que mujer sabia edifica su hogar. So, Wow. anyway, Mira, algo interesante de esta entrevista es que me contabas que tenías un amigo que también fue adicto, Dios lo restauró, él se hace pastor, tu esposa te dice, busca ayuda, y entonces tú decides buscar ayuda, fuiste donde ese amigo. fui donde, bueno, mi esposa ese mismo día que traté de quitarme la vida, me habló de un amigo. Ya yo había ido a 3 centros de rehabilitación, 2 centros de rehabilitación, las 2. Entonces, inclusive estando en uno, brinqué la verja y volví después de madrugada, que por poco pues me botan del sitio. Pero anyway, mi esposa me recuerda a mí, a un amigo que se hizo pastor, un amigo que usaba droga conmigo también, y íbamos de parranda. Y entonces yo mismo pensé y dije, ¿sabes qué? Yo he tratado todas las formas y de por haber. Vamos a probar de la iglesia. Pues lo llamo, él aparece y yo había dado positivo en el trabajo porque ya yo estaba trabajando, pero estaba en probatoria, so yo tenía que llamar a esta máquina para ver si yo perdí mi trabajo y Dios me lo dio para atrás. ¿Sabes? Que desde pequeño Dios ha estado trabajando en mi vida. Es increíble porque voy para atrás un momentito cuando estoy trabajando, que mi mamá está trabajando la mesa, hubo una actividad en mi casa, un evento donde me están dando con las azucenas y me están tirando cuanta cosa hay encima, tocan la puerta y cuando Pégate el micrófono. abren la puerta y cuando abren la puerta yo no sé si ustedes conocen los hermanos Velázquez, David y Abraham, que cantan música cristiana. Pues el hermano del medio, Jonathan era el que estaba tocando, porque era uno de mis mejores amigos. Y cuando él abre, él se queda así y la madrina de santo dice, a él no me lo dejen pasar. Para que ustedes vean que Dios ya está bregando con esta situación desde pequeño. Me fui para atrás. Cuando me monto en el carro que termina, él me espera abajo y entonces lo primero que dice es, ¿qué tú haces? ¿De qué tú estás hecho? Tú estás hecho porque Dios te hizo, no porque esta gente te hicieron. No le hagas caso a esta gente, no le hagas caso a nada. Abrió el glove compartment, la gavetita del carro de él y me dio la Biblia. Yo se la enseñé, ¿verdad? La Biblia de su mamá, Débora Velázquez, una evangelista. Y estos fueron los comienzos míos para que ustedes vean que Dios está trabajando conmigo. Anyway, vamos otra vez para adelante. Algo que voy a hacer un pequeño resumen de las 2 preguntas adicionales, porque quisiera llegar a la tercera pregunta, que creo que es bien importante. El amigo pastor te ayudó, te pudiste, digamos, rehabilitar. Me contabas que estuviste 1 año en la iglesia escuchando palabra, eso que escuchaba, comenzaste a entender la palabra. Luego de entender la palabra, terminas con tu último, si pudiéramos llamar vicio, que era el cigarrillo. Y luego que terminas de tomar esa decisión, entonces es que aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador en esa iglesia, te bautizas y comenzaste a caminar a partir de ese momento con Cristo. Así es. Hasta que llega un punto en que, digamos, no que te apartaste, pero te alejaste. Me alejé de la iglesia, no de Cristo. ¿Por qué te alejaste de la iglesia? Me alejé de la iglesia porque pues no
la visión que me habían, ¿cómo es? Me habían... La visión original. La visión original de la iglesia no estaban caminando en ella después de tantos años. So, no encontré, me molesté, iba a la iglesia molesto, no me sentía bien. Te puedes considerar desconectado. Te desconectaste del grupo, del cuerpo. Definitivamente. Yo me sentaba en las bancas y yo era uno de los líderes, uno de los ministros de la iglesia. Y yo lo que oía era como nada. O sea, yo veía los labios del pastor hablando, pero nada entraba dentro de mí. Entonces estuviste un año buscando iglesia, de lado a lado, buscando una iglesia a donde asistir. Fuiste a 2 iglesias americanas y 2 iglesias hispanas, hasta que encuentras el lugar de él, que fue la 5ª iglesia, por decirlo. Cuando llegas al lugar de él, ¿cómo llegaste y qué encontraste en lugar de él? Bueno, en lugar de él, primeramente mi esposa había tenido una visión o un sueño donde nos encontrábamos en una iglesia hispana y pequeña. Y ella me lo comentó y yo vengo y le digo, ¿tú quieres volver otra vez a esta otra iglesia a la que pertenecíamos? Me dijo, no es esa. Okay. So, al tiempo, creo que un mes después, mi sobrino cae enfermo y fallece, y pues vinimos a la iglesia de él al servicio, y entonces fue donde conocí al pastor, y lo primero que me dijo es, porque yo le había dicho a mi esposa, yo no quiero iglesias hispanas, no quiero ir a la iglesia hispana. O sea, ellos no quiero, no, de verdad que no quiero. Ellos idolatran al pastor, ellos, no sé, no me siento bien yendo a una iglesia hispana. Ellos tienen su grupo y todo lo demás, y el centro de la iglesia son los pastores. Y pues no me gusta. Anyway, cuando se acaba el servicio de mi sobrino, el pastor viene y nos saluda y me dice, ¿estás yendo a una iglesia? No, sí, estoy ahí, una americana. Mentira, no estaba yendo nada. Y me dice, pues mira, si quieres venir a visitarnos, estamos aquí en la iglesia de él, donde el centro de esta iglesia, del corazón de nosotros, es Jesucristo. Yo no me considero, yo no tengo grupo, yo lo estoy mirando. No tengo grupo, tenemos una visión y ahí es que vamos. Somos transparentes, somos jóvenes, pero tenemos la unción del Espíritu Santo. Esta iglesia es de Él, no de mía, ni de mi esposa, ni de nadie, ninguno de los líderes. Yo digo, pues, Dios me está hablando. Yo miro a mi esposa y digo, no puede ser. Pero estamos aquí porque me siento bien. Tengo una familia extendida. Tengo unos hermanos, me han demostrado mucho amor. Le doy gracias porque mi sobrino nos está cuidando. Amén. Desde lo alto, y él fue el que nos trajo. Me acuerdo que ese día, hoy es un día de rompimiento. Ay, Dios mío, se está rompiendo tantas cosas en este lugar hoy.
Ah, me acuerdo que ese día yo hablé de que era necesario que una semilla cayera en tierra y muriera para que llevara fruto. Eso lo dice la palabra. Y lo que yo no sabía era que lo que yo estaba hablando por mi boca estaba produciendo vida. Porque Carlos Vesup, cuando parte con el Señor, él cumplió su última palabra. Mi compromiso es con Dios. Y lo que produjo en lugar de él fue un crecimiento. Porque el lugar de él no fue el mismo. Antes y después de mi amado Carlos. Y nuestro hermano Paul es parte de la semilla sembrada por Carlos Vesup. Paul, gracias por esta entrevista. Ha sido la más larga, pero ha sido una entrevista necesaria. Porque lo que tú acabas de hoy hablar, tratando de hacer un resumen, desde practicar una espiritualidad afectada, si lo pudiéramos llamar así, aunque no te considerabas espiritista o santero, pero te introdujeron en todo este ámbito. Pasas por el mundo, ¿verdad?, del vicio, de las adicciones. Dios te rescata. Dios te saca aún del suicidio. Dios te rescata, te envía un ángel, que es Alicia, tu esposa, te saca de ese mundo. Dios te coloca en una iglesia que hoy bendecimos esta iglesia, porque gracias a esa iglesia que tú fuiste y a ese pastor te pudo tomar de la mano y te pudieron guiar por 17 años que me contabas, que no es tema fácil dejar un lugar por 17 años. Y luego hoy Dios traerte al lugar de Él para continuar la historia de tu vida, porque todavía no ha terminado el Señor. Regalémosle un aplauso fuerte, Señor, y gracias por este tiempo. Bueno, hermanos, este va a ser el mensaje más rápido que usted haya escuchado de su pastor hoy. Pero quiero decirles que cuando escucho la historia de mi hermano Paul, me viene a la mente una palabra, y cuando yo traté de analizar el tema de esta enseñanza bíblica o de esta predicación, yo tenía varios temas diferentes. Yo decía, bueno, quiero predicar de conectados pero desconectados. Y después dije, no, se escucha mejor desconectados a conectados. Y después dije, pero ¿por qué mejor no se escucha desconectado? Y al final, muchas gracias, al final se quedó desconectados. Y yo quiero que en estos próximos minutos presten mucha atención, por favor, permiso. Presten mucha atención porque existen una desconexión de muchas vidas con Cristo y se desconectan de diferentes formas. Y yo te voy a traer 8 formas de las cuales una vida se desconecta de Cristo. Y por favor, abre tu corazón. Las primeras 7 provienen de un escrito que se hizo en algún momento en el siglo IV de un monje llamado Evagrio el Póntico. Y este monje dijo, existen 7 pecados capitales. ¿Y cuáles son los pecados capitales? El primer pecado es la pornografía, o lo que se conoce como el sexo ilícito o la lujuria. Pero me llama la atención que en 1 Corintios 6:18 escrito está: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son del Señor. Y yo quiero hacer aquí ahora un análisis con mi vida personal. Hermanos, yo tengo que decirles que este que está hablando hoy fue librado de la pornografía. Y la pornografía, en mi caso particular, yo la comencé a practicar desde muy temprano, desde muy niño.
de que tenía uso y razón de que para qué existe el hombre y para qué existe la mujer cuando procrean. Usted me entiende, ¿verdad? Y ahí comenzó a crecer mi influencia hacia la pornografía. Y comencé cada vez a consumir más pornografía. Y más pornografía. Y más pornografía. Hasta que un día pensé que cuando llegué a Cristo yo podía simplemente ser libre haciendo un día una oración. Y un día oré para que fuera libre de la pornografía. ¿Y sabes qué pasó? No pasó nada. Así que yo vivía dentro de la iglesia practicando la pornografía. ¿Y por cuánto tiempo, pastor, vivió? Por mucho tiempo. Porque yo decía, la voy a dejar a mi voluntad. Y yo decía, lo voy a hacer, no lo voy a practicar. Y yo lo voy a lograr. ¿Y sabe lo que pasaba? Fallaba. El intento, fallido. El intento, fallido. Hasta que un día estoy en una iglesia. Y ese día en esa iglesia me dicen, hoy queremos que confesemos nuestros pecados unos con otros. Porque esa práctica de confesar pecados se ha perdido. La hemos dejado, o hemos dicho, o hemos pensado que la práctica de confesar pecado le pertenece a una iglesia en particular. Y eso no es de una iglesia en particular. Eso proviene de la Biblia. Confesad vuestros pecados los unos con los otros. Y dice la palabra que cuando tú lo haces, se produce una libertad. Significa que si se produce una libertad, antes hubo una atadura. Y este que está hablando fue libre de la pornografía. Y yo estaba atado a la pornografía. Y aún decía y me llamaba a ser creyente y ser cristiano y servir a un Dios vivo, pero estaba atado a la pornografía. Ese día, el pastor dice, por favor pase al frente y confiese su pecado con un pastor. Y colocan a varios pastores al frente. Y yo llegué y yo dije, Dios mío, déjame buscar uno que yo no conozca, que ni me conozca a mí tampoco. Y al fin encontré un brasilero y yo dije, a este voy. Brasilero no me conoce, yo no lo conozco. Y cuando llego, el brasilero me dice, hermanos, puedes confesar su pecado. Y cuando yo voy a hablar, decirle, esto es fácil, esto ya está sencilla. Cuando yo voy a decirle, no podía abrir la boca. No podía hablar. ¿Sabes cómo se llamaba eso? Se llamaba una atadura. ¿Y sabes por cuánto venía esa atadura? Por muchos años. Así que si tú me estás viendo a través del internet hoy y dices, ¿será que yo tengo una atadura? Yo quiero decirte que hay ataduras que podemos vivir por años, aún siendo cristianos. Sí, pero también Cristo te puede libertar, como lo hizo conmigo. Lo único que yo pude decir fue y ese pastor entendió el resto. Y en ese día el pastor dijo, tráigame en aceite. Oró por mí, me ungió mis ojos y me dijo, a partir de hoy no volverás a ver más pornografía. Porque tus ojos están dedicados a Cristo, están dedicados al Señor. Y hermanos, no les miento cuando les digo que ese fue el último día que en mi vida yo pude volver a ver pornografía. Fui completamente libre. Y aquí hay una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza, pastor? Que usted fue libre de la pornografía. Bueno, eso es una enseñanza. Pero la otra es que también tú puedes ser libre de cualquier pecado que te haya llevado a una atadura, que tú has tratado por tus propias fuerzas de vencer y no has podido. Entrégale tu carga a Cristo. Entrégale tu carga a Cristo y Cristo te ayudará a ser libre en el nombre de Jesús. El segundo pecado capital es la gula. Es la comida desordenada. Y muchas veces dicen, pero ¿será un pecado realmente esto? Bueno, la palabra dice en Romanos 13 al 14, dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujuria y lascivia, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no provoquéis para los deseos de la carne. En otras palabras, la glotonería sí es un pecado. ¿Cuál es otro de los pecados capitales? El amor al dinero. Esto se conoce como la avaricia. Y esto está en la Biblia, pastor. ¿En dónde está en la Biblia esto? Explíquemelo. Bueno, dice la palabra del Señor en Mateo
6:24, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No poder servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo es imposible. Me acuerdo que antes de nosotros tomar la decisión de llegar aquí a Texas, yo me encontraba haciendo negocios y no tengo ningún problema con los que hacen negocios. Yo me considero aún todavía empresario y todavía tengo un negocio. Pero lo que quiero decirte es que en ese momento estaba muy metido en los negocios, pero muy metido, al punto en que estaba haciendo del negocio un Dios. Y esta mañana me levanto muy eufórico y le digo a mi esposa, mi amor, los próximos 10 años de mi vida, de nuestra vida, vamos a hacer 3 oficinas. Una de construcción, otra de inversiones. Y yo vine con un plan estratégico de los próximos 10 años para nuestra vida. ¿Y sabes lo que Dios hizo con todo el papel mío que yo planifiqué? Lo destruyó. Y Dios me mostró su plan antes que el mío. Y hoy puedo decir, salimos de negocios. De algunos negocios salimos. Pero hoy puedo decir, gloria a Dios, porque hoy estoy siguiendo sus planes y no estoy siguiendo los míos. ¿Alguien adora al Señor por ello? Próximo a pecado capital es la ociosidad. Esto se llama la pereza, pastor, la pereza. O sea que yo estar en el sofá viendo una serie de Netflix por 8 horas, eso es pereza. Bueno, quizás sí. Quizás sí. ¿Por qué, pastor? Porque pudieras aprovechar el tiempo para hacer otra cosa. Pero no te juzgo. No estamos aquí para juzgar a nadie. Pero lo que queremos decir es la pereza. Está en las Biblias. Pastor, bueno, Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, y la pereza va en contra de la diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así que hay muchas personas que dicen, ¿y cómo tú me puedes demostrar que yo soy perezoso? Te lo voy a demostrar bien fácilmente. Cuando tú sabes hacer lo que es bueno y no lo haces, te cuenta como perezoso, porque no lo estás haciendo. Si tú sabes que orar es importante, pero decides ver una movie y no orar, tú sabes que orar era importante, era más importante aún que ver la película. Alguien le estaba hablando, el Espíritu como me habló a mí, que también dice que hay que coger el control y apagar el televisor para agradar a Dios. Agarrar, Dios mío, agarrar estas palabras del Señor. Quinto pecado capital, la falta de amor, se llama la ira. Y la ira, ¿en dónde se ve esto? En Efesios 4, 26 al 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, podemos molestarnos, pero no significa que porque nos molestemos y nos enojemos, vamos a pecar. No significa que porque alguien me dice algo que va en contra de lo que yo pienso, le tengo que dar una trompa. ¿Alguien me entendió? No significa eso. Eso era nuestra vieja manera de vivir. Y el que está hablando hoy era así. A mí me encantaba la pelea. La disfrutaba. Llegaba a sitios a buscar pelea. Cuando no había. Pues hay que llegar a un sitio, hay que destruir esto, hacer una pelea aquí. Iracundos. Es un pecado capital que hay que sacar de nuestras vidas. Próximo. La envidia. Pastor, ¿es un pecado capital? Sí. Desear el mal a tu prójimo. Santiago 3:16 dice, porque donde hay celo y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces hay que sacar ese pecado capital, envidia. Y por último, la soberbia. Y la soberbia es el sentido de superioridad. Y se encuentra en Proverbios 16:18. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, necesitamos entender, esto está en Romanos 12:13, quisiera decir, necesitamos entender que si a alguien le va bien y a mí no me está yendo tan bien todavía, yo no necesito ser envidioso. Al contrario, bendigamos al que le va bien, le deseamos bien al que le va bien, porque tarde que temprano esa bendición Dios nos la va a transformar en diferentes formas en nuestra vida. Dicen amén por ello. Así que lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia y la soberbia son pecados capitales
que se encuentran en la Biblia y que este monje un día en el siglo XIV los pudo descubrir, pero más que los descubrió él, Dios ya le estaba hablando al mundo de alguna forma u otra. Ahora, Juan 15:4 dice, permaneced en mí y mis palabras, o quisiera decir, yo soy la vid, decía Jesús. Y si tú permaneces en la vid, tú vas a poder llevar frutos, le estaba diciendo Jesús a sus discípulos. Pero si tú te alejas de la vid, entonces, tarde que temprano seremos cortados. Pastor, ¿qué se debe hacer? Permanecer en la vid, conectados a la vid para llevar frutos. Dice mucho más todavía, dice que el labrador, dando la tipología a Dios, va a cortar, va a podar tu fruto para que lleves más frutos. En otras palabras, quien está haciendo lo que es correcto, Dios lo bendice como lo hizo con Job. Por eso que cuando Satanás se acerca, le dice, es que ¿quién puede entrarle a Job si tú tienes tu cobertura con él? Así que la fuente de bendición de Job era Dios. Porque el que está conectado a la vid va a tener fruto. Pero adivinen, si tú te desconectas de la vid, ¿qué va a pasar? Vas a perder el fruto. Vas a ser cortado. Y en ser cortado, yo quiero traerte este octavo, porque ya te dije 7 pecados capitales. Pero quiero traerte este octavo, que encuentro que Dios nos quiere hablar hoy con este cuarto, con este octavo. Y se titula o se llama la herida del corazón. Pastor, ¿cómo la herida del corazón puede ser un pecado? De por sí no es un pecado. No quiero hacer una teología con la herida del corazón. Pero no es un pecado la herida. Pero lo que la herida produce se va a convertir en ti en un pecado. Que lo que hace es que te separa. ¿Y te separa de qué? Te separa tristemente del cuerpo de Dios. Porque el plan del enemigo, desde el principio, el plan del enemigo es alejarnos de Dios y de separarnos de su cuerpo. Mientras Él pueda cumplir el plan, Él lo va a hacer y Él va a tener éxito si yo se lo permito. Si yo permito que el pecado domine mi vida, yo le estoy abriendo la puerta a alejarme del plan de Dios en mi vida y alejarme del cuerpo de Cristo para mí. Y pastor, ¿qué es el cuerpo de Cristo? Bueno, todos conocemos que Cristo es el novio y todos conocemos, o si no, hoy lo conocerás, que la iglesia es la novia. Así que la novia se convierte en el cuerpo. Y tú y yo, todos los que estamos hoy aquí, somos parte del cuerpo de Cristo a través de la iglesia. Pero la herida, lo que hace es que me aleja primero de ¿quién? De Dios. Y segundo, me aleja de su cuerpo. Pastor, ¿cómo me lo puede demostrar? Vayamos a Génesis, al huerto del Edén. Cuando el hombre peca, dice la palabra que en ese momento Dios le llama, ¿dónde estás? Esto es Escuelita Bíblica 101. ¿Alguien sabe si Dios sabe dónde está el hombre? Si Dios pregunta, ¿dónde estás? ¿Alguien piensa que Dios no sabía dónde estaba el hombre? No, Dios sabía dónde estaba el hombre, pero ese ¿dónde estás? Le está hablando en su condición humana. Es una condición humana lo que le está diciendo. En otras palabras, Dios le está diciendo, ¿qué hiciste? Y Dios muchas veces nos dice, ¿dónde estás? Lo que Dios está diciendo no es dónde estás geográficamente. Dios lo que está diciendo es dónde estás en tu condición. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Y ahí el hombre dice, tuve miedo y me aparté, me escondí. Así que el pecado lo que hace es que te separa de Cristo. ¿De dónde estás? El pecado lo que hace en nuestra vida es nos desconecta de la vida eterna para que no llevemos frutos. Entonces el dónde está de Génesis, que podemos analizar la Biblia entera, y ese dónde está de Génesis continúa en el dónde está Israel, continúa en dónde está y sigue hasta Apocalipsis. ¿Dónde está celo? ¿Dónde está hombre? ¿Dónde está mujer? Ese dónde está continúa en toda la Biblia.
Pero lo que produce el pecado, la paga del pecado, escrito está, es la muerte. Y lo que produce el pecado es la muerte espiritual. ¿Dónde estás? Así que Dios me dijo a mí por mucho tiempo: Javier, ¿dónde estás? Y yo hacía caso omiso. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Y ahí es donde uno tiene que decir: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Necesito arrepentirme. Por eso Dios está buscando corazones contritos y humillados ante su presencia. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y finalmente, el plan de Dios es reconectarte nuevamente con Él, mientras el plan del enemigo es desconectarte de su cuerpo. ¿Cómo nos desconectamos de su cuerpo entonces? Permíteme contarte una historia de dos iglesias. Este joven llega a una iglesia con un matrimonio destruido por completo. No había vuelta atrás, según el pensamiento de ese joven, no había vuelta atrás. Pero el pastor de esa iglesia le ayuda y por un tiempo hacen que, o provocan que se restaure, ¿no? Ayudan a esa familia a restaurarse, ese matrimonio. Ese joven comienza a crecer, a crecer, a crecer. Y pasan los años. Hasta que en un momento dado empezó a haber incongruencias en esa iglesia, la iglesia 1. Y cuando ve las incongruencias, trata de ir donde el pastor a decirle: algo está pasando, aquí hay algo que me debe mejorar. Y el pastor simplemente no le hizo caso. Los líderes no le hicieron caso. Y ese joven decidió un día alejarse o salir de esa iglesia y buscar otro lugar. ¿Qué ocurre cuando sale de este lugar? Lo humillan, pasó mucha tristeza, y lo más tremendo fue que ese joven fue herido en esa primera iglesia y con ese primer pastor. Fue herido por completo. Iglesia 2. Este joven llega con su familia ahora restaurada. Llegan a una iglesia 2 y estando en la iglesia 2, el pastor le extiende sus brazos, lo abraza y le dice: qué bueno que llegaron a casa. Les da oportunidad para que pueda exponer sus dones y talentos. Pero al tiempo, este joven junto con su familia toman la decisión de irse de la iglesia. Diferencia entre iglesia 2 a iglesia 1 es que esta vez los despidieron, esta vez los honraron, esta vez oraron para que fueran enviados. Moraleja de estas dos iglesias: una es la iglesia enferma, una es el pastor enfermo que necesita sanidad. Iglesia 2 es el pastor sano, es el pastor con la iglesia sana que pueden traer una sanidad a una persona. Cuando yo pienso en esta historia, que by the way fue hecho de la vida real, cuando yo pienso en estas dos historias, me viene a la mente qué pasaría con ese joven si solamente se hubiese quedado con la primera experiencia. Hoy ese joven no estuviera parado hablándole a ustedes. Entonces, ¿qué quiere decirnos esto a nosotros? Que puede ser que tú has vivido una historia en una iglesia o en un cuerpo difícil. Y yo siento que el Señor está ministrando nuestros corazones. Y si me estás viendo a través del internet, yo vengo a decirte que quizás una iglesia te falló, quizás una iglesia te hirió, quizás un pastor te hirió, quizás dijo algo en contra de tu vida que no era real. Y hoy yo como pastor y como representante de la pastoral que me considero en el mundo, yo te pido perdón por ese pastor que te hirió. Yo te pido perdón si hablaron mal contra ti. Y te digo que no se supone que lo hubiesen hecho. No se supone que nosotros como pastores hagamos eso.
Nosotros no hemos sido llamados para herir a las ovejas, maltratar a las ovejas, juzgarlas sin un justo juicio. Nosotros hemos sido llamados para amarlas. Hemos sido llamados para cuidar las ovejas. Así que hoy yo me pongo en la posición de la pastoral del mundo y yo te pido perdón. Y si estás aquí, te pido perdón. Te pido perdón. Pastor, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué yo puedo hacer si un día me hirieron? ¿Qué yo puedo hacer, pastor? La Biblia dice: perdona. Pastor, pero es que no entiende lo que ese pastor me dijo. La herida que causó en mi vida, la herida que esa iglesia causó, lo que hablaron de mí, cómo hablaron de mí. ¿Qué tengo que hacer? Pide perdón. Ve, pídele perdón. Levanta tu teléfono y ve y pídele perdón. Porque tú no estás solamente recibiendo el perdón sanador de Dios, mas tú también estás enseñándole a una vida que también se puede equivocar, no importa si es pastor. Y le estás enseñando a una iglesia que también se puede equivocar, no importa si predican de Cristo. Le estás predicando con tus hechos. Y de esa manera el cuerpo de Cristo se sana. Porque con una iglesia fuiste herido, pero quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús que también con una iglesia puedes ser sanado si abres tu corazón nuevamente a Cristo. Así que no es un tema de lingüística, no es un tema de cultura, es un tema de la condición del corazón de una persona. El tema que hoy estamos tratando. Pastor, ¿qué más puedo hacer? Segundo, recuerda que toda herida necesita un tiempo para sanar. Y quizás llegas a una iglesia, quizás llegas con una nueva relación pastoral. Te va a tomar tiempo. Está bien. ¿Es mal? ¿Hay algo mal? No, no hay nada mal. Está bien, te va a tomar tiempo restablecer la confianza nuevamente en una iglesia, restablecer la confianza nuevamente en un pastor. Está bien. Continúa hasta que tu vida sea sanada por completo. Pastor, ¿qué más puedo hacer? Servir. Pastor, ¿qué más puedo hacer? Servir. Porque nosotros no vinimos a ser servidos, vinimos a servir. Escucha lo que el Espíritu le está diciendo hoy a la iglesia, al lugar de Él, y le está diciendo a cada vida conectada con la iglesia, al lugar de Él: puedes volver a servir. Tienes una segunda oportunidad. Y yo te garantizo que tu servicio va a ser diferente. Vas a amar ahora más a las personas. Vas a entender más a las personas. Vas a poder comprender la herida en sus corazones. Vas a poder tener más empatía. Hoy este que está hablando aquí al frente tiene más empatía con una persona que realmente fue herida. Porque un día lo fui. Pero también un día también fui sanado. Así que hay más empatía. Yo quiero decirte finalmente, iglesia, el barco no se hunde por estar en el mar. El barco se hunde cuando el mal entra en él. Pero mientras el mar no entra en él, el barco no se hunde. Tú eres el barco. El mundo es el mar. Y en el mar vamos a tener pecados, tentaciones. Vamos a tener de todo lo que tú puedas pensar. Heridas. Te van a herir una y otra vez. Van a blasfemar contra tu vida. Van a decir cosas contra ti una y otra vez. Ese es el mar. Las tentaciones nunca van a dejar de llegar. No, nunca van a dejar de llegar. Mientras estés en este cuerpo, nunca. Siempre van a llegar las tentaciones una y otra vez. Y cuando pensabas que ya las venciste, van a llegar. Por eso Paul necesita entender hoy, ¿verdad?, que ya venció unas cuantas pruebas,
pero todavía siguen llegando más pruebas. Por eso es que Paul se conecta con la vid, porque a través de la vid conectada, Polis y la vid conectada, él continúa dando frutos. Por eso yo me conecto con la vid, por eso tú te conectas con la vid. Finalmente. Entonces, ¿qué hacemos, pastor? Miren, vamos a navegar. Vamos a navegar las olas. Que tu barco navegue. Navega. Créelo, navega. Mientras situaciones pasan en tu vida, navega. Pero una cosa estoy seguro, que todos veremos a Dios regresar un día por una nube y buscar a su iglesia. Pero mientras eso no se dé, ¿qué hacemos? Seguimos navegando. Cuando eso se dé, hermanos, se acabó el dolor, se acabó la tristeza, se acabó todo lo que hoy produce en ti descontentamiento. Y la norma de hoy, ¿cuál es, pastor? Conéctate. ¿Por qué vivir desconectado? Inclina tu rostro y oremos al Señor. Señor, te doy gracias. Gracias por este mensaje, Señor. Gracias porque, Señor, yo dije lo que tú me dijiste que dijera. ¿Por qué vivir desconectado cuando podemos estar conectados a ti? ¿Por qué tratar de dar fruto fuera de ti si podemos dar fruto junto a ti? Que hoy, quienes están a través del internet y quienes están hoy a través del lugar de Él aquí presencial, que podamos entender que tú deseas que nos conectemos contigo cada día más. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a seguirte. Señor, nos arrepentimos de todo corazón. Si te hemos fallado, si hemos dicho algo en contra de ti, Señor, si le hemos creído las mentiras del enemigo contra nuestra vida personal, si le hemos creído, Señor, te pedimos que nos perdones. Hoy nos limpiamos. Hoy nos limpiamos para seguir caminando hacia ti. Si sientes hacer esta oración conmigo ahí, este es el mejor momento. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón. Me arrepiento de todos mis pecados. Creo que tú eres mi Señor y Salvador, y que hoy tú me puedes salvar y puedes escribir mi nombre en ese libro de la vida. Y que un día, cuando regreses por tu iglesia, ahí también estaré yo, listo o lista para irme contigo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le podrás regalar un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Cristo. Déjenme dar un anuncio rápido antes de irnos, por favor. Son las 11:31. Quien tiene que salir a buscar a sus hijos, por favor, puede hacerlo en este momento. Este próximo martes, en 2 días, nosotros vamos a comenzar los microYi todos juntos. Hombres, mujeres, niños, jóvenes. Bueno, juntos pero no revueltos. Le explicaremos cuando llegue el martes. Pero vamos a estar tocando este libro que se titula Pecados Respetables.